Y si te dijera que el fuego más poderoso de la historia no nació en un palacio, ni en una guerra, ni en un templo, sino en el corazón de un hombre que lo perdió todo. No tenía espada, no tenía ejército, no tenía riquezas, solo una verdad, tan fuerte que atravesó imperios, sobrevivió a la muerte y aún hoy sigue ardiendo. Esta es la historia de un naufragio que encendió una llama inmortal, la historia del nacimiento del estoicismo, la historia de Zenón de Citio. Y si la escuchas con el alma abierta, jamás volverás a mirar tu dolor de la misma forma. El rugido del mar lo cambió todo. Las olas chocaban con furia contra la madera carcomida del navío fenicio. El viento no susurraba, rugía como una bestia herida. El cielo estaba encapotado, teñido de un gris que parecía haber absorbido toda esperanza. A bordo del barco, un joven comerciante de nombre Zenón, con apenas 30 años, sostenía su túnica empapada, los ojos fijos en el horizonte que desaparecía bajo la espuma. Había heredado la ruta comercial de su padre: púrpura de Tiro, joyas delicadas, ánforas repletas de aceite. Su destino, Atenas. Pero esa noche, el destino no era un puerto, era el abismo. Un crujido, un relámpago. El barco se partió como una nuez en manos del destino. Y el mar, hambriento, devoró todo lo que Zenón poseía. Mercancías, mapas, letras de cambio, su herencia. Todo, salvo su vida. Cuando despertó, la arena caliente de la costa lo abrazaba. Estaba desorientado, empapado, cubierto de algas y sangre seca. Pero estaba vivo, y no tenía nada. Nada, excepto una pregunta ardiente en su pecho. ¿Por qué no ha muerto? Descalzo y con las ropas desgarradas, caminó tambaleante hasta una ciudad que se alzaba a lo lejos. Las murallas de Atenas, imponentes como dioses de piedra, le dieron la bienvenida sin pronunciar palabra. Aquel día, Zenón no lo sabía, pero la tormenta no solo había destruido su barco, había liberado su espíritu. Porque en ese naufragio, el universo le quitó todo lo externo, y lo forzó a mirar adentro. Y fue entonces cuando, perdido y hambriento, entró en una librería. Dentro, el olor a papiro y cuero viejo lo envolvió como una túnica invisible. Los estantes rebosaban sabiduría. Allí, un anciano encorvado con mirada inquisitiva observó al joven intruso. ¿Has perdido algo, extranjero? Zenón miró el suelo. Luego alzó la vista, con una sonrisa amarga. Todo. Perdí todo en el mar. Mi barco, mi fortuna, mi propósito. El anciano asintió lentamente, como si hubiese esperado esa respuesta toda su vida. Entonces, ahora estás listo para encontrar lo que nunca se puede perder. Le entregó un libro. No uno brillante ni decorado. Uno sencillo, sin ilustraciones. Era la vida de Sócrates. Zenón lo abrió como quien toca una reliquia sagrada. Y leyó. Leyó toda la noche. Y por primera vez sintió que algo dentro de él no se quebraba, sino que se levantaba. Allí empezó todo. No con espadas, no con imperios, sino con un naufragio y un libro. Cuando salió de la tienda, al amanecer, la luz bañaba las columnas de Atenas con un resplandor dorado. Y en el corazón de Zenón algo había despertado. El joven fenicio ya no buscaba riquezas, buscaba verdades. No deseaba oro, sino sabiduría. Y no quería sobrevivir, quería dominarse. Y así, sin saberlo aún, comenzaba la era de los estoicos. Atenas lo esperaba, pero no con brazos abiertos, sino con desafíos que tallarían su alma como el mármol de sus templos. Zenón no tenía un hogar, ni una familia, ni recursos. Dormía bajo los pórticos del ágora, el gran corazón de la ciudad. Su lecho era piedra, su abrigo era el cielo, y su alimento eran migajas de los banquetes de otros. Pero su sed no era de pan, era de conocimiento. Aquel libro sobre Sócrates se convirtió en su linterna en medio de la oscuridad. Se sorprendía de cómo un hombre, sin riqueza ni fama, había puesto en jaque a los poderosos con solo una pregunta: ¿qué es el bien? Movido por ese espíritu, comenzó a frecuentar a los filósofos que debatían en las plazas. Algunos eran como actores de teatro, elegantes, llenos de palabras huecas. Otros, como los cínicos, vivían con una rudeza que rozaba la locura. Fue entonces cuando lo vio. Crates de Tebas, desnudo de ambición, pero cubierto de libertad. Un filósofo cínico que predicaba que la felicidad se encontraba en la autosuficiencia. Lo encontró de pie sobre una roca, hablando con voz potente mientras sostenía una capa andrajosa. El que necesita poco,
es dueño de todo. Gritaba Crates, mientras una multitud se burlaba. El sabio no mendiga la fortuna, la desafía. Zenón se acercó, hipnotizado. Y cuando todos se marcharon, él se quedó. Maestro, murmuró, inclinando la cabeza, quiero aprender. Crates lo observó de pies a cabeza. Vio a un joven sin túnica, con el alma herida y los ojos encendidos. ¿Estás dispuesto a perderlo todo, incluso tu orgullo? Zenón respondió sin dudar. Ya lo he perdido. El filósofo sonrió con un brillo feroz. Entonces, estás listo para comenzar. Así, comenzó su iniciación. Zenón aprendió que la verdadera libertad no era no tener cadenas externas, sino no depender de lo externo para sentirse libre. Crates lo obligaba a mendigar pan, a dormir entre los mendigos, a soportar insultos con dignidad. Era humillante, sí, pero cada noche, cuando se acostaba sobre la piedra, sentía que algo dentro de él se fortalecía. No era su cuerpo, era su espíritu. Y mientras otros buscaban fama o fortuna, Zenón buscaba virtud. Durante años, escuchó a los discípulos de Sócrates, a los cínicos, a los platónicos, incluso a los seguidores de Aristóteles. Absorbía, cuestionaba, meditaba, pero algo en su interior le decía que aún faltaba algo. Una voz suave y firme, que lo empujaba más allá. No quiero repetir las ideas de otros, se dijo una noche bajo el Partenón. Quiero forjar una sabiduría que surja del corazón del caos. Fue entonces que decidió crear algo nuevo. Un nuevo camino. Una filosofía para el alma herida. Una armadura contra el destino. No una religión. No un dogma. Sino una forma de vivir en armonía con el universo. Y eligió un lugar especial para comenzar. El pórtico pintado. El Stoa Poikile. Allí, entre columnas adornadas con murales heroicos, empezó a hablar. Primero fueron unos pocos curiosos. Luego, comerciantes, soldados, esclavos liberados. No usaba túnica dorada ni hablaba desde un púlpito. Solo se paraba, miraba al cielo, y comenzaba. El hombre no controla los eventos, pero controla su reacción a ellos. La virtud es lo único que necesitamos para ser felices. El sabio no sufre por lo que le falta, se alegra por lo que es. Así nació el estoicismo. No como una escuela encerrada entre muros, sino como un fuego que ardía en medio del mundo. Zenón no buscaba discípulos, pero empezaron a llegar como mariposas hacia la luz. Y sin saberlo, aquel náufrago, aquel huérfano del mar, se convirtió en el padre de una revolución del espíritu, una que ardería por siglos. La voz de Zenón comenzó como un susurro entre columnas, pero el eco de su sabiduría pronto empezó a retumbar por toda Atenas. No buscaba aplausos, y por eso la gente lo escuchaba. Hablaba con la serenidad de quien había muerto en el naufragio y había renacido en el fuego interior. Su mirada era profunda, como si viera más allá del cuerpo y juzgara el alma. Sus palabras, sencillas, pero talladas como diamantes. No prometía placeres, no vendía esperanzas vacías. Ofrecía una verdad más dura, pero más liberadora. El dolor es inevitable. El sufrimiento es elección. Los hombres lo miraban perplejos. ¿Cómo podía un extranjero, sin linaje ni fortuna, hablar como si el mundo no lo tocara? ¿Cómo podía alguien que lo había perdido todo, hablar con tanto poder? Zenón no predicaba desde un monte sagrado. Caminaba entre los hombres, escuchaba sus penas, miraba a los ojos a esclavos y generales, y les decía, tú puedes ser libre, aunque estés encadenado. Si tu alma se gobierna a sí misma, nadie puede someterte. Y los corazones empezaron a despertar. Jóvenes de familias adineradas, soldados que volvían rotos de la guerra, filósofos decepcionados de los discursos vacíos, todos acudían al pórtico pintado, donde Zenón hablaba sin miedo del dolor, la pérdida, la muerte y de cómo abrazarla sin doblegarse. Y fue ahí, en medio del polvo del ágora, donde surgió su primer discípulo verdadero. Cleantes, un boxeador de rostro endurecido por los golpes, pero con alma sedienta de sentido. No tenía dinero para pagar las clases ni fama para ganarse respeto. Pero noche tras noche, después de acarrear agua para ganarse unas monedas, se sentaba bajo el Stoa Poikile y escuchaba. Zenón lo observaba en silencio. Vio en él un reflejo de sí mismo, alguien que había sido derrotado por el mundo, pero no vencido. ¿Por qué vienes cada noche, aunque estás exhausto? Le preguntó un día. Cleantes bajó la mirada. Su voz fue baja, pero firme. Porque aquí encuentro algo que no me golpea, me levanta. Y Zenón sonrió. Entonces, no solo aprenderás,
serás mi roca. Así comenzó una hermandad silenciosa, una alianza sin contratos ni promesas, solo con un ideal sagrado: vivir conforme a la naturaleza, guiados por la razón, fortalecidos por la virtud. Cada día, Zenón compartía enseñanzas que parecían simples, pero contenían la esencia de la libertad. No te lamentes por lo que no controlas. Agradece lo que depende de ti. No te gloríes por los aplausos ni te deprimas por los insultos. Ambos son humo. Domínate y habrás conquistado el único imperio que vale la pena: tu alma. La gente comenzó a llamar a sus seguidores de una manera nueva, no por su ciudad, ni por su ropa, ni por su linaje, sino por el lugar donde escuchaban la voz del despertar. Los estoicos, les decían, los del pórtico, los que elegían el dominio interior por sobre el caos exterior. Y Zenón no buscó jamás el trono de la fama, pero sin quererlo, se convirtió en rey de una nueva filosofía. No de los cuerpos, sino de los corazones. Pero aún faltaba una prueba, una última tormenta, porque ningún fuego se considera puro hasta que pasa por la oscuridad. La ciudad de Atenas lo admiraba, pero los dioses de poder siempre recelan de los hombres que no pueden controlar. Zenón no tenía ejército, no alzaba templos, no prometía salvación. Solo enseñaba que el hombre debía hacerse invulnerable a los caprichos de la fortuna. Y eso era una amenaza silenciosa para quienes gobernaban desde el miedo y la ambición. Un día, un político influyente, envidioso del prestigio creciente de aquel extranjero, murmuró en el consejo de ancianos: ¿qué ocurrirá cuando todos los jóvenes prefieran la sabiduría a la riqueza? Cuando el pueblo deje de temer a la desgracia porque alguien les ha dicho que el alma no puede ser tocada. Y así comenzaron las sombras, prohibiciones sutiles, interrogatorios disfrazados de cortesía, burlas públicas por parte de otros filósofos temerosos de perder sus discípulos. Pero Zenón, fiel a su propia doctrina, no se inmutó. Cada golpe, cada crítica, cada intento por silenciarlo, lo hacía más fuerte, porque había comprendido un principio sagrado. No es el mundo el que nos hiere, son nuestras interpretaciones. Entonces llegó el día de la prueba. Un hombre de aspecto poderoso, un comerciante influyente, irrumpió en mitad de una enseñanza. Tú, extranjero, bramó, predicas como si fueses Dios, pero no eres más que un mendigo que perdió su barco. ¿Qué derecho tienes a enseñarnos cómo vivir? Los discípulos quedaron paralizados, pero Zenón, con calma inquebrantable, se levantó, miró al hombre a los ojos, y habló con una voz que pareció contener siglos. Perdí un barco. Tú vives atado a uno. El mío naufragó y me liberó. El tuyo aún te esclaviza. Un silencio absoluto cayó sobre el pórtico. El comerciante retrocedió, como si esas palabras lo hubieran herido más que una espada. Y desde aquel día, el nombre de Zenón se volvió leyenda entre los muros de la ciudad, porque no necesitó riqueza para demostrar poder, ni templos para dejar huella. Solo palabras y coraje. Sus enseñanzas comenzaron a viajar más allá de Atenas. Navegaban en la mente de mercaderes, soldados y sabios que llevaban su filosofía como escudo. Desde la costa del Egeo hasta los confines del imperio, la llama del estoicismo comenzó a encenderse en los corazones de los hombres que buscaban más que gloria, buscaban verdad. Pero Zenón no buscaba seguidores. Solo quería que cada persona se transformara en su propio maestro. No sigas mis pasos, decía. Encuentra tu camino, pero camina con firmeza, virtud y razón. Y bajo el mismo cielo donde una vez naufragó, ahora se levantaba como faro, sin corona, sin trono, pero más rey que muchos. A medida que los años pasaban, su rostro se llenaba de arrugas, pero su mirada era más joven que nunca. Había convertido su dolor en poder, su pérdida en enseñanza, y su vida en legado. Pero aún faltaba la última lección, aquella que ni la sabiduría puede evitar: la muerte. Y Zenón, al igual que vivió, también estaba decidido a morir con virtud. La muerte no era una enemiga para Zenón, era una vieja conocida que aguardaba con paciencia al final del camino. A medida que los años pasaban, sus pasos se hacían más lentos, su voz más profunda, su silueta más delgada. Pero el fuego en su interior no menguaba. Al contrario, ardía con una claridad que inspiraba a todos los que lo escuchaban. Su escuela ya no era solo un pórtico en Atenas. Era un espíritu, una forma de vivir. El estoicismo se había convertido en una llama inmortal. Cleantes, su discípulo más fiel, lo acompañaba a cada paso. Cargaba los papiros,
Le ayudaba a sentarse en los escalones del Stoa Poikile. Y cuando Zenón hablaba, el mundo se detenía. Un día, bajo un cielo sin nubes, Zenón le dijo a Cleantes: «He vivido como un náufrago que fue rescatado por la razón. He perdido todo, y por eso lo he ganado todo». Cleantes, con los ojos humedecidos, respondió: «Maestro, el mundo cambió gracias a tus palabras». Pero Zenón negó suavemente con la cabeza: «El mundo no, el alma, y eso basta». Fue poco después cuando ocurrió. Caminando entre los pórticos, Zenón tropezó con una piedra y cayó. No fue una caída grave, pero la sintió como una señal. El cuerpo que había desafiado tormentas y años comenzaba a rendirse. Lo llevaron a casa. Cleantes y otros discípulos lo cuidaron con devoción. Pero él ya lo sabía. Su tiempo se acercaba. No con miedo, no con tristeza, sino con una paz inquebrantable. «No llores», le dijo a Cleantes. «El sabio no teme al final, porque sabe que cada ciclo se cumple, y que morir con virtud es vivir eternamente». Y entonces, como Sócrates antes que él, eligió su despedida. No huyó, no pidió más tiempo. Aceptó su destino como quien acepta un regalo divino. «El cuerpo me ha fallado, sí, pero el alma sigue firme. Eso significa que mi misión ha terminado». Y, con la misma calma con la que enfrentó la pérdida, la burla, el hambre y el poder, cerró los ojos. Zenón de Citio partió del mundo como vivió, libre. No hubo estatuas al principio, ni canciones, ni monumentos de mármol, pero quedó algo más fuerte: una forma de vida, un escudo invisible contra la tormenta, una voz en el silencio que susurra aún hoy: «Nada externo puede hacerte daño si tu alma permanece firme». Cleantes tomó el manto, y detrás de él, generaciones enteras continuarían lo que Zenón había comenzado. Epicteto, un esclavo que se convirtió en maestro. Séneca, que habló de virtud en el corazón del imperio. Marco Aurelio, el emperador filósofo, que escribió en la oscuridad de su tienda de campaña: «El alma se convierte en invencible cuando se domina a sí misma». Todos ellos, herederos del naufragio. Todos, hijos del pórtico. Porque un solo hombre, al perderlo todo, descubrió el tesoro más grande del mundo: el dominio de sí. Y así, aunque sus cenizas se mezclaron con el polvo de la historia, el eco de su enseñanza aún vibra. En cada acto de valor, en cada alma firme, en cada batalla interna vencida con virtud. Zenón no murió. Zenón despertó al mundo. Los días siguieron su curso, como siempre lo hacen, indiferentes a la muerte de los sabios. Pero las ideas de Zenón, ellas no murieron. Atenas se vistió de silencio tras su partida. Aquel rincón del Stoa Poikile parecía ahora un altar invisible. No había estatua, pero sí una presencia. Los discípulos se reunían aún, sin necesidad de su voz, porque cada palabra que alguna vez pronunció había echado raíces en sus corazones. Cleantes, su sucesor natural, se arrodilló ante el amanecer del día siguiente a la muerte de su maestro, no como un acto religioso, sino como un pacto interior. «Prometo no permitir que esta llama se apague», susurró. «Aunque vengan guerras, imperios y siglos, el fuego de la virtud seguirá encendido». Y así comenzó el segundo capítulo del estoicismo. Cleantes, el portador de agua, el que alguna vez fue ignorado por los grandes pensadores, se convirtió ahora en el guardián de la sabiduría. No intentó ser un nuevo Zenón. No imitó su tono ni sus gestos. Solo caminó con la misma templanza. Y eso bastó. Bajo su guía, la escuela estoica se expandió. Pero no como una conquista militar. No tomaba tierras, tomaba corazones. No imponía leyes, ofrecía principios. No obligaba, inspiraba. La enseñanza se transmitía con frases sencillas, pero imborrables. Lo que nos perturba no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La virtud es invencible, porque no necesita aprobación. Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y mientras los reyes discutían sobre fronteras, los estoicos enseñaban a conquistar el alma. Y mientras los mercaderes contaban monedas, los estoicos contaban los latidos del corazón libre. El imperio de los estoicos no tenía murallas, pero su poder era eterno. En poco tiempo, las ideas de Zenón ya no pertenecían a una sola ciudad. Navegaban con los marinos, viajaban con los comerciantes, susurraban en las plazas, acompañaban a los esclavos,
Inspiraban a los guerreros. Consolaban a las viudas. Eran un bálsamo y una espada. Una oración sin templo. Una fuerza sin ejército. Y en ese mar de transformación, un nuevo nombre emergió: Epicteto. Un esclavo romano, encadenado de cuerpo, pero más libre que muchos emperadores. Cuando escuchó por primera vez las enseñanzas de Zenón, algo en su interior se rompió, y algo nuevo nació. Pueden romperme las piernas, pero no mi voluntad, dijo, con ojos encendidos de dignidad. Y así, otro pilar del estoicismo comenzaba a levantarse, en otra tierra, en otra lengua, pero con el mismo fuego. El legado de Zenón se extendía como una llamarada silenciosa. Nadie podía detenerla porque nadie podía verla. No era oro, ni ejército, ni estatua. Era una convicción, que el hombre puede ser invencible, si elige ser virtuoso. La llama estoica, encendida por Zenón, ahora ardía en las cadenas de Epicteto, y brillaba con una intensidad que ni el imperio podía apagar. Nacido en Hierápolis como un esclavo común, Epicteto fue vendido a un cruel amo romano. Sus días estaban marcados por el dolor, el abuso, el silencio. Su pierna, maltratada, quedó lisiada para siempre. Pero en lugar de maldecir su suerte, comprendió algo que transformaría la historia. Pueden encarcelar mi cuerpo, pero no mi mente. Había escuchado ecos de las enseñanzas estoicas, transmitidas de boca en boca, como una herencia sagrada que viajaba sin necesidad de tinta ni pergaminos. Y cuando por fin fue liberado, no buscó venganza ni fortuna. Buscó sabiduría. Fundó una pequeña escuela en Nicópolis. No tenía columnas majestuosas ni murales heroicos como el Stoa Poikile. Solo una sala austera, sin adornos. Pero bastaba, porque cuando Epicteto hablaba, los muros se estremecían. No reces porque las cosas sean más fáciles, reza por ser tú más fuerte. El sabio no se enoja porque el mundo es injusto. Se prepara para enfrentarlo con virtud. Si quieres ser invencible, no luches contra todo, lucha solo por lo que depende de ti. Los jóvenes romanos acudían por decenas. Guerreros endurecidos por la guerra, senadores hastiados de poder, comerciantes hartos de vacío del lujo, todos encontraban en la voz de aquel cojo una medicina que no ofrecía consuelo blando, sino hierro espiritual. Entre sus alumnos, uno en particular escuchaba cada palabra como si fuesen revelaciones. Arriano, quien más tarde escribiría sus enseñanzas para la eternidad en el Enchiridion, el manual. Porque Epicteto no escribía, solo hablaba, y lo hacía con una intensidad que cortaba las excusas como espadas. Un día, uno de sus discípulos le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el mayor poder que puede tener un hombre?» Epicteto respondió sin titubeos: «Dominarse a sí mismo cuando todo alrededor se desmorona». Y ese principio, simple pero inmenso, no tardó en llegar a oídos de un hombre que cambiaría el mundo: Marco Aurelio, el emperador filósofo. En su tienda de campaña, rodeado de mapas, espadas y conspiraciones, el emperador abría cada noche el texto de Epicteto. No para gobernar mejor, sino para no perderse a sí mismo en el laberinto del poder. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de no vivir conforme a la virtud. Escribía, y así, desde las cenizas del naufragio de Zenón, a través del látigo que golpeó a Epicteto, hasta la corona del César, el estoicismo se elevaba no como una moda, sino como una armadura invencible para el alma humana. Una filosofía nacida en la pérdida, refinada en el dolor y glorificada en la serenidad. Y aunque los imperios caerían y las estatuas se desgastarían con el viento, las palabras de estos hombres permanecerían, porque no estaban escritas solo en libros, sino en las almas de los que se atrevieron a mirarse de frente. La historia apenas comenzaba. Las palabras de Zenón, Epicteto y Marco Aurelio ya no eran solo filosofía, eran antorchas en la oscuridad de los tiempos. Roma, la ciudad eterna, estaba al borde del colapso. Bárbaros en las fronteras, corrupción en el Senado, fiestas que escondían decadencia. Y en medio de ese torbellino de excesos y caídas, un emperador escribía en soledad: «Despierta cada mañana pensando que tal vez morirás hoy». Y aún así, actúa con justicia, con templanza, con valor. Marco Aurelio, rodeado de poder absoluto, eligió no gobernar con puño de hierro, sino con el corazón estoico. Su obra Meditaciones no fue escrita para los demás. No buscaba fama ni seguidores. Eran pensamientos privados, susurros de su alma. Pero cada palabra era un recordatorio de lo que significa ser verdaderamente humano. No dejes que el alma actúe como si tuviera 1000 años más por vivir. Haz lo que te corresponde hacer.
No más, no menos. La tranquilidad viene cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable. Mientras sus generales buscaban conquistas, él conquistaba algo más difícil, el yo interior, porque entendió lo que Zenón había visto bajo los escombros de su barco, lo que Epicteto había aprendido encadenado, que el mayor enemigo no es el mundo, sino uno mismo, y que la mayor victoria no se celebra con aclamaciones, sino con silencio interior. El estoicismo no solo sobrevivía, se volvía inmortal, porque no estaba atado a templos, ni necesitaba sacerdotes. Era una religión sin dioses, una práctica sin altares. Bastaba con respirar y elegir con sabiduría. Y así, cuando Roma finalmente cayó, y las ciudades fueron saqueadas, y las bibliotecas ardieron, algo sorprendente ocurrió. Las enseñanzas sobrevivieron, no porque fueran protegidas por ejércitos, sino porque estaban grabadas en el alma de hombres y mujeres comunes que habían decidido vivir con dignidad, aunque el mundo ardiera. Mercaderes en Constantinopla, marineros perdidos en el mar, monjes que copiaban manuscritos a la luz de una vela. Todos guardaban trozos de sabiduría estoica como si fueran joyas eternas. Un fragmento de Epicteto escondido en una carta. Una frase de Marco Aurelio escrita en el margen de una Biblia. Un pensamiento de Zenón dicho de boca en boca en mercados, granjas y campos de batalla. La llama seguía viva, porque no se necesita una ciudad para preservar una filosofía. Solo se necesita una mente que diga, hoy no controlaré el mundo, pero sí cómo respondo a él. Y así, el estoicismo caminaba por los siglos. Invisible, pero eterno. Silencioso, pero poderoso. Como una semilla que duerme bajo la tierra, esperando el momento de renacer. Y ese momento estaba más cerca de lo que el mundo imaginaba. Pasaron siglos. Imperios nacieron, imperios cayeron, y el eco del estoicismo seguía, como un susurro persistente en la conciencia de la humanidad. La Edad Media trajo oscuridad para muchos, pero incluso entonces, en monasterios ocultos entre montañas, algunos monjes transcribían, junto a salmos y oraciones, fragmentos de los antiguos sabios. Uno de ellos, en una abadía olvidada del norte de Europa, escribía en el margen de un códice sagrado: recuerda que el alma no puede ser herida si tú no se lo permites. Ese monje jamás pisó Atenas, ni leyó directamente a Zenón, pero sabía, como todo verdadero buscador, que la verdad, cuando es pura, atraviesa el tiempo sin perder su filo. Y cuando el Renacimiento despertó a Europa del letargo, trayendo consigo arte, ciencia y razón, las ideas estoicas resurgieron como brasas bajo las cenizas. Los hombres y mujeres del Nuevo Mundo no solo querían entender el cosmos, querían entenderse a sí mismos. En las bibliotecas de Florencia, en las universidades de París, en los cafés de Londres, volvieron a hablarse en nombres como Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Los textos fueron rescatados, traducidos, debatidos. ¿Qué hacer cuando todo falla? ¿Cómo vivir sin depender de la fortuna? ¿Qué significa ser virtuoso en un mundo roto? Y siempre, en cada una de esas preguntas, el estoicismo respondía como una voz que no gritaba, pero que nunca temblaba. Sé firme, sé justo, sé dueño de ti. Y así, filósofos, artistas, reyes y mendigos encontraron en esas enseñanzas un faro. La llama ardía en las páginas de Montaigne, en los diarios de Leonardo da Vinci, en la mente de Galileo cuando enfrentó el juicio de los dogmas. Porque incluso en el tribunal, cuando todo parecía perdido, el pensamiento estoico se mantenía firme. Puedes silenciar mi voz, pero no mi verdad. Puedes quitarme el cuerpo, pero no mi dignidad. Puedes matarme, pero moriré libre. La llama del pórtico seguía viva, ya no en columnas de mármol, sino en pensamientos tallados en la mente de los hombres que se negaban a arrodillarse ante el caos. Y luego llegó la era moderna. Ciudades iluminadas por electricidad, trenes cruzando continentes, aviones surcando el cielo. Pero el alma humana, a pesar del progreso, seguía buscando sentido. Seguía temiendo la muerte, el fracaso, la pérdida. Y el estoicismo, con su calma ancestral, volvió a hablar. No temas a lo inevitable. Prepárate. No sufras por lo que no depende de ti. Libérate. No postergues la virtud. Vívela hoy. Nuevos pensadores, como Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, retomaron la esencia del estoicismo con palabras renovadas. Él no había leído a Zenón en las celdas de Auschwitz, pero escribió con la misma sangre. Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa,
la última de sus libertades, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y con esa frase, el fuego de Zenón volvió a arder en medio del infierno. En pleno siglo XXI, en un mundo hiperveloz, fragmentado, saturado de ruido, el silencio del estoicismo volvió a ser una medicina. Ya no había ágoras ni pórticos. Las enseñanzas no se gritaban en plazas, pero resurgían entre líneas de libros olvidados, en vídeos compartidos, en podcasts nocturnos donde una voz suave decía: respira, no controles el mundo. Contrólate a ti. Los jóvenes, perdidos entre notificaciones, pantallas y promesas de éxito vacío, comenzaban a sentir un vacío que el consumo no podía llenar. Y en medio de esa ansiedad colectiva, surgía algo diferente, algo antiguo, algo eterno. Volvían los nombres: Zenón, Epícteto, Marco Aurelio, no como ídolos, sino como guías silenciosos, no como mitos, sino como hermanos de batalla. Un joven sin padre encontraba consuelo en una frase de Séneca. Una mujer abandonada se aferraba a un pasaje de Epícteto. Un soldado con el alma rota leía cada noche las Meditaciones, no como literatura, sino como oración. La felicidad no consiste en lograr lo que quieres, sino en querer lo que tienes. No hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Nadie es más libre que quien domina sus pasiones. La llama no solo sobrevivía, resurgía con furia serena. En medio de las guerras modernas, los estoicos regresaban. En medio de la crisis económica, los estoicos renacían. En medio de las pérdidas, la ansiedad, la incertidumbre, alguien, en algún lugar del mundo, abría un libro, escuchaba un podcast, leía una frase, y se sentía fuerte otra vez. Y no solo eso, muchos ya no se conformaban con leer. Querían vivirlo. No necesito tener éxito. Necesito tener paz. No necesito que me amen. Necesito amarme con virtud. No necesito cambiar el mundo. Si me convierto en un ser humano justo, ya he cambiado lo más difícil. Así, sin estatuas ni templos, sin altares ni milagros, el estoicismo se convirtió en una revolución del alma. Invisible, silenciosa, irrefrenable. Ya no era una escuela, era un despertar. El mismo fuego que había ardido en el naufragio de Zenón, en las cadenas de Epicteto, en las noches frías del emperador Marco, ahora ardía en el corazón de hombres y mujeres comunes. Profesores, estudiantes, madres, ancianos, desconocidos entre la multitud que decidieron vivir con virtud, con coraje, con templanza, porque entendieron lo que pocos logran entender, que el mundo no tiene poder de destruirnos, si nosotros no se lo damos. Y así, en pleno siglo de algoritmos, el estoicismo no necesitaba viralizarse para ser eterno. Solo necesitaba encender un alma más, una sola más, y ya había cumplido su misión. La llama había vuelto, no como espectáculo, sino como refugio, no como dogma, sino como decisión interior. En un rincón del mundo, un joven de mirada cansada se encontraba sentado en el borde de su cama, rodeado de facturas, responsabilidades y silencio. Sus amigos lo habían abandonado, sus sueños parecían lejanos, su fuerza menguaba. La tentación del abandono le susurraba al oído, hasta que sus ojos encontraron, sin buscarlo, una frase en la pantalla del teléfono. No es la carga lo que te aplasta, sino cómo la llevas. Fue como si alguien le hablara desde otra era. Y lo hacía. Era Marco Aurelio, escribiendo desde su tienda en el frente de batalla, siglos atrás. Pero ahora, sus palabras eran un puente invisible hacia un alma quebrada. El joven respiró, cerró los ojos. No solucionó todos sus problemas, pero dio un paso, un solo paso. Y eso, en el camino estoico, es más que suficiente. Porque así trabaja el estoicismo. No transforma naciones en un día, ni convierte la tristeza en felicidad de inmediato. Lo que hace es mucho más poderoso. Te recuerda que tú aún puedes elegir. Elegir seguir. Elegir resistir. Elegir actuar con virtud, aunque el mundo no te vea. Y miles de personas, en miles de ciudades, estaban haciendo exactamente eso. Sin aplausos, sin testigos, pero con un fuego que arde por dentro y dice: hoy no me rendiré, porque aún tengo dominio sobre mí mismo. Algunos escriben diarios con frases estoicas cada mañana. Otros usan pulseras con la inscripción Amor Fati, ama tu destino, para recordar que incluso lo difícil puede ser abrazado. Otros simplemente repiten un mantra cuando todo parece derrumbarse. Esto no me pertenece.
Pero mi reacción, sí. Y así, día tras día, el fuego se extiende. No por imposición, sino por convicción. No por presión, sino por necesidad. Porque en un mundo donde todo cambia tan rápido y donde el alma parece olvidada por las luces de neón, el estoicismo ofrece un ancla, un regreso, una verdad. Y esa verdad sigue siendo la misma que pronunció Zenón, de pie entre las columnas del pórtico. El sabio no busca cambiar el mundo, busca cambiarse a sí mismo para vivir en armonía con él. Y cuando lo logra, el mundo cambia solo. Porque un hombre virtuoso transforma su entorno sin hablar. Porque una mujer firme ilumina más que 1000 lámparas. Porque un alma serena es más poderosa que un ejército. Ese es el verdadero legado de los estoicos. Una llama que no depende del viento para arder. El mundo seguía girando, con sus crisis, sus guerras, sus inventos y sus ruinas, pero la llama del estoicismo, aunque silenciosa, no dejaba de arder. Porque el dolor no tiene época. La ansiedad no entiende de siglos. La pérdida, la traición, la muerte, siguen llegando sin anunciarse. Y es allí donde la filosofía deja de ser un concepto y se convierte en escudo. Cada generación cree que su sufrimiento es único. Y, sin embargo, cada generación tiene la oportunidad de responder con sabiduría. Y es ahí donde aparece el eco de Zenón, no como maestro en un aula, sino como compañero en medio de la tormenta. No eliges lo que te sucede, pero eliges quién eres a pesar de ello. Una mujer, madre soltera, despierta antes que el sol para trabajar 3 empleos. Mientras toma su café frío en una cocina humilde, recuerda una frase que leyó en Internet. Haz lo que debes, sin quejarte de lo que toca. Y sigue, con templanza, con dignidad. Un joven en rehabilitación escribe cada noche una frase estoica en la pared de su habitación. El progreso no se mide en resultados, sino en decisiones repetidas con valor. Y no abandona. Vuelve a intentarlo. Un anciano, solo en su silla de ruedas, sin familia, mira por la ventana mientras recita en voz baja. La muerte no es el fin. Solo es el paso final de una vida bien vivida. Y sonríe, con serenidad. Estoicismo no es dureza. Es profundidad. No es indiferencia. Es fortaleza con compasión. No es insensibilidad. Es libertad ante lo inevitable. En un mundo donde se enseña a reaccionar por impulso, los estoicos enseñan a pausar, a observar, a decidir con conciencia. Y en medio del bullicio de las redes, la presión de encajar, el miedo a no ser suficiente, cada vez más personas se detienen para escuchar esa voz que no grita, pero transforma. Tú ya eres suficiente si eliges vivir con virtud. Tu paz no depende del mundo, sino de ti. La verdadera victoria no es triunfar, es no perderte a ti mismo en la batalla. Así, el legado de Zenón ya no es una escuela, ni un libro, ni una serie de frases célebres. Es una presencia, un hábito del alma, un estilo de vida. No se impone, se elige, y una vez elegido, ya no puedes volver atrás. Porque una vez que pruebas el poder de dominar tu interior, ya no puedes vivir esclavizado por el exterior. El fuego no necesita permiso para encenderse. Solo necesita un corazón dispuesto a arder por algo más grande que sí mismo. El estoicismo no prometía gloria. No prometía riquezas, ni fama, ni aplausos. Lo que ofrecía era más valioso que todo eso junto. Libertad interior. Una libertad que no se negociaba. Que no dependía del lugar donde naciste, ni del apellido que llevas, ni del éxito que otros puedan ver. Una libertad que nadie puede darte, porque ya vive en ti. Solo hace falta despertarla. Y así como Zenón despertó entre los restos de su barco hundido. Así como Epicteto descubrió la grandeza encadenado. Así como Marco Aurelio halló sabiduría mientras el mundo se desmoronaba. Hoy, miles de personas en silencio están redescubriendo ese fuego. En el ruido de la ciudad. En el estrés de una oficina. En la soledad de un cuarto oscuro. En la presión de una decisión que cambiará todo. Y justo allí aparece la enseñanza. No huyas de la incomodidad. Abraza lo que fortalece. No mendigues afecto. Da lo que tú esperas recibir. No pierdas energía en lo que no puedes cambiar. Cambia lo que nadie más puede tocar, tu alma. El estoicismo se volvió, para muchos, una brújula en medio de un mar de incertidumbre. Para el emprendedor que fracasa. Para el artista que nadie comprende. Para el estudiante que teme no ser suficiente. Para el padre que lucha cada día por dar sin recibir. En todos ellos, el eco del pórtico resuena como un faro en la noche.
Haz lo correcto, sin esperar recompensa. Haz lo justo, aunque nadie lo vea. Haz lo necesario, aunque no tengas ganas. Y vive con el alma firme, aunque el mundo tiemble. Porque, al final, el éxito no se mide por los trofeos acumulados, sino por la paz que habita en tu interior. No es el oro lo que hace noble a un hombre, es su capacidad de mantener la virtud, incluso cuando todo lo demás ha sido arrebatado. Y ese es el triunfo que ninguna muerte puede borrar, el legado que ninguna guerra puede quemar, la llama que ningún viento puede apagar, porque el estoico no es invencible por fuera, es inquebrantable por dentro. Y en un mundo que lo apuesta todo al ruido, al drama, a la reacción, el estoicismo propone otra cosa: ser silencio, ser centro, ser fuego, que no quema por fuera, pero ilumina por dentro. En lo profundo de cada ser humano hay una guerra silenciosa, una lucha constante entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. El estoicismo no vino a negar esa batalla, vino a enseñarnos a pelearla con honor. En un mundo donde la reacción impulsiva se ha vuelto la norma, donde se premia la apariencia antes que la profundidad, donde el ruido parece tener más valor que la reflexión, las enseñanzas estoicas se alzan como un susurro rebelde. No te rebajes al nivel del mundo. Eleva al mundo con tu ejemplo. Cada frase estoica es como una piedra tallada a mano. No fue escrita para entretener, fue forjada para despertar. Y quien se atreve a vivir según sus principios, se convierte en un raro entre la multitud. Un faro entre tinieblas. Una raíz que no se dobla aunque sople el huracán. ¿Qué hace grande a una vida? No es cuántos la aplauden. Es cuántos fueron tocados por su firmeza, su bondad y su serenidad. Zenón lo supo al perderlo todo. Epicteto lo gritó sin alzar la voz. Marco Aurelio lo escribió en soledad, sin imaginar que siglos después sus palabras serían medicina para millones. Y ahora, esa antorcha es tuya. No necesitas enseñar filosofía para ser estoico. Solo necesitas actuar con rectitud cuando nadie te observa, permanecer firme cuando todos ceden, callar con sabiduría cuando podrías hablar con ira, decir la verdad, incluso cuando duela, perdonar, aunque el mundo te diga que debes vengarte, seguir caminando, aunque todo en ti quiera rendirse. Esa es la fuerza que no se ve, pero transforma. Esa es la revolución que no necesita banderas. Esa es la fe de quien no depende de milagros, porque él mismo se convierte en uno. Y en cada nuevo día, cuando el sol se levanta sobre un mundo que olvida su alma, hay un puñado de hombres y mujeres que, en silencio, eligen vivir con virtud. Ellos no salen en los titulares, no buscan reconocimiento, pero cada uno de ellos es una chispa más que mantiene viva la llama milenaria. La llama que Zenón encendió, no en Atenas, sino en el corazón del ser humano. La llama del estoicismo no pertenece al pasado. Es un llamado eterno que atraviesa los siglos y se planta justo en el umbral de tu vida. Hoy, ahora, aquí. No importa quién seas. No importa que perdiste, que te hicieron o qué cargas llevas. La filosofía de Zenón, de Epicteto, de Marco Aurelio, no está reservada para sabios con túnicas ni emperadores con coronas. Está hecha para ti, que te levantas cada día a pesar del cansancio. Para ti, que enfrentaste el rechazo, la traición, la injusticia y no te convertiste en odio. Para ti, que miras al cielo con preguntas y eliges vivir con dignidad aunque no tengas todas las respuestas. Eso es estoicismo. No una teoría, una forma de existir, una decisión diaria, un pacto contigo mismo. Hoy no permitiré que el miedo me gobierne. Hoy no dejaré que lo externo robe mi paz. Hoy, aunque tiemble por dentro, caminaré con virtud. Y cuando eso sucede, cuando eliges lo correcto en vez de lo fácil, cuando respiras profundo en vez de explotar, cuando das sin esperar, cuando resistes sin quejarte, tú también te conviertes en parte de esa cadena invisible que ha unido los hombres y mujeres más valientes de la historia. No hace falta fama, no hace falta poder, basta con el alma firme. Y en el silencio de esas decisiones, el mundo se transforma, no por decreto, no por milagro, sino porque un ser humano decidió hacerse dueño de sí mismo. Y eso es más revolucionario que cualquier imperio. El estoico no espera tiempos mejores. Se convierte en alguien mejor, para cualquier tiempo. Y ahí está el legado. Ahí está el verdadero templo. No en Atenas, no en Roma, no en las páginas de los libros, sino en cada corazón que arde por ser más sabio, más justo, más fuerte, más libre. Y cuando te enfrentes a tu próxima tormenta, y vendrá,
porque así es la vida. Recuerda esto, tú no eres la tormenta. Eres el fuego que sigue ardiendo en medio de ella. Eres el eco de una filosofía que ha atravesado milenios para encontrarte, para recordarte que tú también puedes ser inquebrantable. El fuego verdadero no necesita testigos, solo necesita oxígeno y voluntad. Así ha vivido el estoicismo durante más de 2000 años, alimentado por la voluntad de quienes se niegan a ser esclavos de sus emociones, de su dolor, de sus circunstancias. Y hoy, mientras el mundo grita por atención, por reconocimiento, por éxito vacío, el estoico camina en otra dirección, no para alejarse del mundo, sino para no perderse en él, porque el estoico no huye del sufrimiento, lo enfrenta, lo honra, lo transforma, como Zenón cuando vio su nave desaparecer bajo las olas, como Epícteto cuando aprendió a levantarse sin poder caminar, como Marco Aurelio, que escribió sobre el alma mientras el imperio se tambaleaba a su alrededor. Ellos no eran superhumanos, eran como tú, con dudas, con cansancio, con miedo, pero eligieron algo que muy pocos eligen: vivir con virtud, incluso cuando es más fácil rendirse. Y hoy, esa elección sigue siendo posible. En cada conversación, en cada injusticia, en cada noche en vela, en cada mañana sin ganas, puedes reaccionar como todos, o puedes responder como un estoico. Hoy no viviré para el aplauso. Hoy no me esclavizaré a lo que no puedo controlar. Hoy haré lo que debo y dejaré que el resultado sea lo que deba ser. Eso, y solo eso, hace que un alma se vuelva poderosa, no por lo que tiene, sino por lo que ya no necesita. El estoico no se define por lo que logra, sino por lo que supera sin perderse. Y tú, con cada acto consciente, puedes ser uno de ellos. No necesitas túnica ni linaje. Solo necesitas el valor de mirar dentro de ti. Y no huir. La llama no está allá afuera. Está en ti. Y cada decisión que tomes a favor de la templanza, del coraje, de la sabiduría, de la justicia, es una chispa más que alimenta el fuego que un día encendió Zenón. Y si ese fuego sobrevive en ti, aunque todo a tu alrededor se derrumbe, entonces no has vivido en vano. Hay un momento en la vida en que todo lo aprendido se pone a prueba. No en un debate, no en un salón de clases, no en un discurso, sino en el silencio brutal de una pérdida, en la oscuridad que no avisa, en la traición que viene de quien más amabas, en la enfermedad que arrebata el cuerpo, pero no el alma. Es en esos momentos donde la mayoría cae, y unos pocos se levantan, no porque no sientan dolor, sino porque han aprendido a caminar con él, a usarlo como cincel para tallar carácter, a convertir cada herida en un recordatorio de que siguen de pie. El estoico no es invulnerable, es invencible de otra forma, no se rinde ante lo inevitable, llora, pero no se rompe, cae, pero no se corrompe, sufre, pero no abandona su virtud. Y es ahí donde el verdadero poder nace, no de controlar a otros, sino de no perderse a uno mismo cuando todo alrededor cambia. ¿Acaso no fue eso lo que nos enseñaron? Zenón, que encontró su destino en la ruina. Epicteto, que eligió la libertad interior antes que la venganza. Marco Aurelio, que gobernó el imperio más grande del mundo con humildad y templanza, mientras todo lo empujaba a ser un tirano. Ellos no vivieron una vida perfecta. Vivieron una vida con propósito, guiada por el fuego interior. Y ese fuego no se hereda. Se elige, se cultiva, se protege en medio del caos, como una llama que se lleva en el pecho, incluso en la noche más fría. Hoy tú llevas esa misma antorcha, cada vez que eliges no responder con rabia, cada vez que callas con sabiduría, cada vez que haces lo correcto, aunque nadie lo vea, cada vez que perdonas, cada vez que esperas, cada vez que caminas sin certezas, pero con convicción. Eres parte de una cadena que atraviesa milenios. Una cadena de sabios, de héroes anónimos, de corazones firmes. Una cadena que no se oxida, porque está hecha de alma. Y cuando llegue la prueba, porque llegará, no necesitarás nada más que recordar. Esto también pasará. Pero quién soy cuando pase, eso depende de mí. El mundo puede arrebatarte todo. Tu salud, tus bienes, tu paz externa, incluso tu vida. Pero hay algo que jamás podrá tocar, si tú no lo permites: tu esencia. Eso fue lo que entendió Zenón al ver cómo el mar se llevaba su fortuna. Lo que comprendió Epicteto cuando su pierna quedó quebrada para siempre. Lo que escribió Marco Aurelio, mientras la peste devoraba al imperio. Dentro de ti está la fuente de la serenidad.
y nunca dejará de fluir si aprendes a no ensuciarla. No es una idea bonita, es una verdad peligrosa, porque cuando la aceptas, ya no tienes excusas, ya no puedes culpar al mundo, ya no puedes esconderte detrás del «yo soy así», ya no puedes vivir como víctima, porque ahora sabes que el timón está en tus manos. El estoico no niega el dolor, lo abraza como parte de la vida, lo honra como un maestro, y lo transforma en sabiduría. Y si aún dudas, si aún piensas que esta filosofía es demasiado dura para ti, mira atrás, mira cuánto has sobrevivido. ¿Cuántas veces te levantaste cuando no podías más? ¿Cuántas veces amaste, incluso con el corazón roto? ¿Cuántas veces seguiste, sin saber cómo, pero seguiste? ¿Acaso no es eso el alma del estoicismo? Ser firme, ser justo, ser noble, incluso cuando nadie lo exige. Y ahora, mientras los siglos caen como hojas secas, mientras los antiguos templos ya no existen, y los imperios son polvo, la verdadera escuela estoica vive donde siempre estuvo destinada a estar, en ti. No necesitas columnas, ni rituales, solo un compromiso diario con lo que es correcto, solo el coraje de mirar al caos, y no parpadear, porque cuando entiendes que el dolor no es tu enemigo, sino tu iniciación, cuando comprendes que la vida no es para controlarla, sino para vivirla con virtud, entonces todo cambia, y ya no caminas como antes. Caminarás erguido, sereno, con fuego en el alma, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y entonces llega el momento, el instante en que todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo aprendido, se convierte en destino. Has caminado junto a Zenón, entre los escombros de un barco y los ecos de un pórtico. Has sentido el dolor de Epicteto, las cadenas en la carne y la libertad en el alma. Has respirado junto a Marco Aurelio, cuando el mundo temblaba y solo la virtud se mantenía firme. Pero ahora ya no los necesitas, porque tú te has convertido en uno de ellos. No porque lo digas, no porque lo repitas, sino porque lo vives. Porque te enfrentaste a tus miedos y no huiste. Porque caíste y no te quedaste en el suelo. Porque elegiste ser firme cuando todo te empujaba a rendirte. Ese es el momento donde el estoicismo deja de ser un ideal y se vuelve tu aliento. No lo notas, no lo proclamas, solo lo encarnas, en tu forma de amar, en tu forma de esperar, en tu forma de decidir. Ya no necesitas un libro para recordar qué hacer. Eres tú quien empieza a escribir con tus actos la nueva página de esta filosofía eterna. Y aunque el mundo seguirá lanzándote caos, ruido, tentaciones, injusticia, tú ya no eres el mismo. Eres fuego que no consume, pero ilumina. Eres piedra que no se quiebra, pero acoge. Eres mar que no arrastra, pero guía. El estoico moderno no busca templos. Los construye con su silencio. No necesita reconocimiento, porque sabe que el alma virtuosa ya es suficiente. No mendiga amor, porque aprendió a amar la vida tal como es. Y allí, en lo profundo de ese vivir con propósito, ocurre lo impensable. La libertad total. No porque el mundo se ordene a tu favor, sino porque tú aprendiste a no depender de que lo haga. Y mientras millones siguen atrapados en la tormenta de sus pasiones, en el miedo, la ira, el ego, la queja, tú caminas con los ojos abiertos, con los hombros firmes, con la llama viva. Ya no eres quien eras cuando empezaste este camino. Ahora eres la llama que otros verán. Eres el fuego que Zenón encendió, pero que solo tú podías mantener vivo. Y así, el círculo se cierra para volver a abrirse, porque el estoicismo no es una historia con final feliz. No es una meta a la que se llega. Es un camino que se recorre, cada día, cada decisión, cada respiro. Zenón no buscaba fundar una escuela. Solo quería comprender por qué el dolor no lo destruyó, sino que lo reveló. Epicteto no soñaba con ser recordado. Solo eligió no permitir que el sufrimiento decidiera por él. Marco Aurelio no escribió para ser admirado. Solo deseaba no olvidar quién era, en medio del poder, del miedo, de la muerte. Y ahora, tú que has leído estas palabras, que has caminado con ellos por la historia, debes responder a la única pregunta que importa. ¿Qué vas a hacer con tu fuego? ¿Lo dejarás apagarse en medio del ruido? ¿Lo protegerás con excusas? ¿O dejarás que arda, aunque nadie lo vea, aunque el viento sople, aunque la oscuridad se acerque? Porque si algo nos enseñaron estos hombres no es escapar del mundo, sino a enfrentarlo con la frente en alto, con el alma serena, con el corazón fuerte. Ser estoico no es no sentir, es sentir con profundidad
y aún así elegir con claridad. Es amar sin poseer. Es actuar sin necesitar aplauso. Es vivir como si la muerte ya estuviera aquí, pero con la tranquilidad de que nada te encontrará, sin haber sido tú mismo hasta el final. Y cuando llegue ese final, que llegará, no dejarás una herencia de cosas. Dejarás algo mucho más poderoso. Un ejemplo, una llama, una vida que ardió con propósito. Porque el mundo no necesita más ruido. Necesita fuego. Fuego como el tuyo. Silencioso, constante, imparable. Así termina esta historia. No con fuegos artificiales, sino con una chispa que ha despertado en ti, y que nadie pueda apagar, salvo tú. Que tu caminar sea firme, que tu alma sea clara, y que tu fuego sea eterno. Gracias por recorrer este viaje. Ahora, no mires atrás. Camina, vive, arde,